en esta noche con nuestro devocional a cargo de la hermana Iris. Hermana Iris, Dios te use con poder. Amén, hermano. Muy buenas noches. Una bendición poder estar aquí. Una vez más para recibir palabra del Señor. El Señor los continúe bendiciendo. Y comenzamos este culto de oración y desmenuzando la palabra con una oración por la familia, con nuestro hermano Edgar Llanos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta noche, Señor, por las personas que están conectadas, por esta plataforma, Señor, que nos ayuda a estar reunidos aún en la distancia, Señor. También te pido de una manera especial, Señor, por todas las familias, Señor, las familias representadas aquí en esta reunión, las familias del mundo, las familias de Puerto Rico, para que seas con ellas, Señor, supliéndole cada necesidad, supliéndole cada una de las cosas que ellos anhelan en su corazón, Señor, y ayudándolos, Señor, a entenderse, a estar más unidos, Señor, a buscar lo positivo de cualquier situación por la cual estén enfrentando, Señor, que vean tu mano poderosa obrar a su favor. Sé con ellos, sé con nosotros también, guardando nuestra entrada y nuestra salida en todo momento, Señor, cubriéndonos con tu santo manto, Señor, guardándonos y librándonos, Señor, de esta pandemia a la cual nos estamos enfrentando día a día. Sé con aquellos que tuvieron que pasar por esta enfermedad, los que aún no. Señor, sigue cuidándolos, sigue haciéndolos capaces, Señor, de mantener la distancia, mantener ¿verdad? Lo necesario para estar sanos y salvos, Señor. Y si alguno, al igual que yo, Señor, le toca día a día estar elaborando y enfrentándose a diferentes situaciones, Señor, guárdalos también, cúbrelos, protégelos para que así ellos no lleven esta enfermedad a sus hogares, Señor. Aquellos que nos salen de sus hogares, Señor, puedan estar también sanos y saludables. Te pido seas con nosotros durante esta noche, en esta reunión, en este culto de desmenuzando la palabra, haciéndonos capaces y entendidos para así poder recibir lo que tú tienes para nosotros durante esta noche. Te pido todas estas cosas creyendo y entendiendo que tú has de hacer conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Continuamos con una oración por nuestra iglesia, por todas las iglesias, por nuestra hermana Marian Clemente. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. En esta hora nos nuestra iglesia. Señor, en esta hora, Padre amado y Dios bueno, nos presentamos ante ti, Señor, en común acuerdo para pedirte, Señor, por nuestra amada iglesia, Señor. Primeramente te presento a la pastora, Señor, que tú la has puesto, Señor, para que nos dirija y para que nos traiga, Señor, los mensajes que tú quieres que nosotros escuchemos a través de ella, Señor amado, para que tú en tu amada e infinita misericordia nos redarguyes, Señor, día a día, a través de todo lo que nos presentas y a través de todo lo que nos instruye, Señor, por medio de tu palabra, Padre amado.
Señor, en esta hora te presento a la iglesia, Señor, a todos los feligreses, sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Te pido de manera especial y te doy gracias porque siempre nos das esa fuerza para seguir hacia adelante, para seguir en tus caminos, Señor, y para llevar la encomienda, Señor, que tú nos has dado, que es expandir el evangelio, Padre amado. En esta hora, Padre, Señor, bueno, te pido de manera especial, Señor, por los planes de este año 2022, Señor, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría, dándole sabiduría a cada uno de los líderes, Señor, y encaminándonos, dirigiéndonos hacia lo que tú quieres, Señor, que hagamos, Señor amado. Te pido, Señor, por cada uno de los ministerios y sus líderes, Señor, cúbrelos donde quiera que están, Señor. Que seas tú, Señor, añadiendo a las vidas, Señor, que van a estar en tu redil, Padre amado. Señor, en esta hora también te presento a aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, Padre Dios bueno, que seas tú derramando sanidad sobre sus cuerpos enfermos, Señor. Pero sobre todo, Señor, que cada persona, Señor, pueda reconocer y entender que tú eres el único y exclusivo Salvador, Señor. Te damos gracias una vez más porque tú has sido misericordioso, Señor, gracias, y porque tú nos proteges y nos cuidas, Señor. Continúa, Señor, hablándonos, redarguyéndonos y derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Michelle, si pudieras ponernos una alabanza. Meditemos en esta alabanza. No se escucha. Los cielos cuentan tu gloria, toda la tierra te adora. ¿Quién como tú, el gran yo soy? ¿Quién como tú, soberano Dios? ¿Quién como tú, todo
¿Quién como tú, soberano Dios, todopoderoso, que nos das todo, Señor, nos cuidas, nos das amor, has tenido misericordia y perdón para con nosotros? Gracias, Señor. Vamos a orar por Puerto Rico. Le pedimos a nuestra hermana Anet que nos lleve en oración por nuestra isla. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Seguimos en esta actitud de oración y como bien dice Iris, vamos a orar por Puerto Rico y el mundo. Soberano Dios, gran yo soy, en esta noche, tu iglesia se une en una súplica por el mundo entero y toda tu creación. Enséñanos, Señor, a respetar lo que con tanto amor tú nos has encargado para que cuidemos, velemos y administremos. En estos momentos difíciles de pandemia mundial y de crisis de salud, te pedimos que sea fortaleza, Señor, para todos los necesitados y para aquellos que sufren enfermedad. Mira con compasión a toda la familia humana, Señor, que está sufriendo conflictos militares, amenazas de invasiones, crisis humanitarias, Señor, y crisis sociales. Te presentamos, Señor, a los líderes de las naciones para que aprendan a obrar con respeto, justicia y rectitud por el bien de los pueblos que dirigen. Lleva, buen Señor, la sensatez a los grupos internacionales que tienen que velar por la paz de este mundo. Sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que puedan reconocer que eres tú el verdadero y único líder, que eres tú el verdadero y único gobernador, que eres tú el verdadero y único presidente y rey de nuestras vidas. Custodia, buen Señor, a nuestra isla de Puerto Rico, a cada habitante y a cada residente que nos ha adoptado como su hogar. Manda a tus ángeles para guardar cada punto cardinal y el centro de nuestra isla, Señor. Tú que eres un Dios de justicia, toca los corazones de los altos funcionarios de este país, de cada director y directora de agencia de este país. Hazlos entender, Señor, la responsabilidad que tienen para con este pueblo y el valor de la solidaridad y de la ética del servicio público bien hecho. Quita de ellos los falsos orgullos, la arrogancia, la corrupción. Limpia sus miradas para que no se nublen con el cansancio y menos aún con la tentación de un mal camino. Igualmente, Señor, queremos pedirte que dentro de sus temores, dentro de sus inquietudes, dentro de sus miedos que tienen como líderes, que conozcan de tu paz, Padre Santo. Te suplicamos humildemente que seas tú con nuestro país, Señor. Puerto Rico necesita consuelo. Puerto Rico necesita paz. Puerto Rico necesita salud. Puerto Rico necesita unidad de espíritu. Puerto Rico necesita amor, Señor. Te pedimos que los azotes de los huracanes, de los temblores, de la pandemia y de estas inundaciones, Señor, no debiliten la fe en ti. Que este pueblo siga creyendo en ti. Poderosísimo Dios, levanta a tu iglesia, despierta a tu iglesia, sacude a tu iglesia, pues hay muchas personas que consolar, muchos que abrigar, muchos que alimentar, muchos que acompañar, muchos que escuchar, que sostener, que cuidar con dignidad. Y muchos, Señor, hasta necesitan de una mano que se les aguante a la hora de tu llamado al reposo eterno, Padre Santo. Danos fuerzas, haznos valientes, haznos firmes, haznos apasionados de tu obra, Padre Santo. Enséñanos a ser cada día mejores instrumentos tuyos. Y como decía el hermano Rey el domingo, Jesús preparó su gabinete sin malas mañas y recibían su llamado en el marco de lo que conocen. Nosotros, Señor, somos el gabinete tuyo de este tiempo. Elimina de nosotros también las costumbres, los miedos y la vergüenza que a veces nos paralizan para decirte que sí, estamos dispuestos a proclamar tu reino. Danos fuerza, Señor, para entregarnos a ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que vamos a llegar a alcanzar con tu infinita misericordia. Pon en cada uno de nosotros la inquietud de declarar con nuestras acciones
que solamente caminando contigo podemos disfrutar el milagro de la abundancia y la llenura de vivir en el gozo junto a ti. Amén. Amén. Poderoso el Señor. Vamos a la oración de iluminación. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, Señor, y de todas las bendiciones que te place regalarnos, Señor. Ahora te pedimos que capacites a nuestra hermana, quien nos guiará en este estudio bíblico. Llénanos de sabiduría, capacítanos para hacer de tu palabra nuestro estilo de vida. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nosotros y nos haga sensible a tu llamado, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Santifícalo, fortalécelo. Fortalece nuestra fe, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora hacemos lectura de la palabra, la cual será discutida, desmenuzada en esta noche. Encontramos en Lucas 5, del 1 al 11. Primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Vamos ahora con nuestra maestra. Que el Señor nos dé sabiduría y podamos. La hermana Michelle con nosotros. Sí, amén. Gracias. Michelle, Dios te use con poder. Amén, gracias. Y gracias a Iris también. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre una alegría tener el espacio de compartir con ustedes aquí el Desmenuzando. Siento que siempre que me toca aprendo muchas cosas nuevas y como que aprendo a ver, ¿verdad?, cada porción que me toca de una manera diferente. Así que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que he reflexionado de esta palabra. Y como sé que a ustedes ahora les gustan los videos y les gusta ver, ¿verdad?, la palabra dramatizada, pues obviamente hice la tarea de buscar un video. Así que me gustó mucho esta dramatización, se las quiero compartir para que, ¿verdad?, no los imaginemos mejor y, como dice, ¿verdad?, Rey, nos lo visualicemos. Así que comparto con ustedes este video y cuando culmine, pues comenzamos a desmenuzar. Denme una oportunidad. Bueno, pues ahí vieron una pequeña representación de la historia. Así que entrando en el primer versículo, el texto nos empieza situando en tiempo y espacio.
Allí vemos al personaje principal de, ¿verdad?, de los evangelios, que es Jesús. ¿Y dónde está él? Quítense los micrófonos, no me dejen sola, contesten, que eso está ahí en el texto. ¿En dónde estaba Jesús? Facilito, esa es la fácil. En la orilla del mar de Galilea. En el mar de Galilea, puntitos para ir, y ahí estaba, ¿verdad? En el mar de Galilea, que ya, ¿verdad? En otras historias lo hemos visto a Jesús accionando por esa área, ¿verdad? Ese es su neighborhood. Así que estaba por ahí. Tengo unas imágenes para que veamos, ¿verdad? Ya habíamos visto este mapa antes, ahora les demarco aquí el mar de Galilea. La otra vez habíamos hablado del bautismo de Jesús, que era en el río del Jordán, ¿verdad? Jerusalén, y entonces acá arriba dentro del territorio está ese mar. Aquí ven un poco más de imágenes, ¿verdad? De cómo se ve ese cuerpo de agua. Está rodeado de montañas. Y hay otras imágenes para que vean, ¿verdad? Que es bien grande. Es un lago, ¿verdad? Bien grande. Así que Jesús está en el mar de Galilea, ¿verdad? El lago de Genezaret es lo mismo que el mar de Galilea. ¿Y qué está pasando allí? ¿Qué hay? ¿Cuál es la primera acción que hay ahí? O lo primero que se menciona que está pasando. ¿Qué hay qué? ¿Un qué? Que hay un ¿Multitud? multitud de gente, hay multitud. Multitud de gente. Multitud de gente. Hay una multitud de personas que están ahí, ¿verdad? Queriendo escuchar a Jesús. Así que esto ya nos empieza a decir, ¿verdad? Nos empieza a dar algunas pistas de que probablemente Jesús estaba empezando a ser popular, ¿verdad? Si ya él tenía gente, multitudes de personas detrás de él buscando estar con él, pues ya él, su popularidad había comenzado, ¿verdad? Ya él había empezado su ministerio, ya él estaba predicando y estaba haciendo milagros, así que la gente empezaba a buscarlo. Y mientras Jesús está ahí en la orilla, rodeado de todo ese corillo de gente, en el versículo 2 vemos que hay otros personajes que entran en escena. ¿Quiénes son estos otros personajes? Los pescadores. Los pescadores. Pescadores. Rose y Iris son las estudiantes ilustres que están en el primer pupitre ahí al frente, olvídate. Muy bien, los pescadores. Los pescadores son estos personajes, ¿verdad? Que van a ser centrales a esta historia. Y ya leemos, ¿verdad? Ya que hemos leído todo el texto y vimos también un video que lo ilustra, sabemos que algo pasó esa noche, ¿verdad? Con esos pescadores que, ¿verdad? Que ya vimos. Así que con eso que ustedes saben que pasó y ellos regresando, ¿verdad? Limpiando algunos sus redes, ¿cómo ustedes creen que se sentían ellos, esos pescadores allí en esa orilla de ese lago después de toda una noche tratando de pescar? En frustración. Frustrados. Defraudados. Cansados. Cansados. Exactamente. Frustrados porque sabían lo que estaban haciendo y aún así ni una, ¿cómo tú dices? La pescadito ese bobo, ni una, ¿qué? Una chopa. Una chopa cogían. Una chopita. Ni una chopita cogían. Así mismo, definitivo que estos pescadores, como dice Rose, sabiendo su oficio, ¿verdad? Sabiendo cómo hacerlo. Sin embargo, no habían podido pescar nada. Así que sentimientos de cansancio, de frustración, de desesperanza, eso es lo que bien probablemente, ¿verdad? Estas personas, estos pescadores estaban sintiendo. Después de toda una noche de trabajo, a la intemperie, ¿verdad? Porque en un bote tú estás pues en el medio de la noche, en el medio de la nada, con las incomodidades que eso supone. Y encima de eso, saber que no pudiste, ¿verdad? Obtener un resultado positivo de ese esfuerzo. Así que frustración es probablemente el sentimiento más grande que ellos tenían en ese momento. En el versículo 3, Jesús empieza a interactuar con uno de estos pescadores. ¿Con quién? Con Simón. Simón, exacto. Simón, que también tiene otros nombres como Pedro o Cefas. Así que vamos a estar hablando de Simón o de Pedro, ¿verdad? Son dos nombres, pero él ¿verdad? Tenía varios nombres. Así que Jesús empieza a interactuar directamente con Simón y entra en su barca, ¿verdad? Y le pide que se eche un poquito para adentro en el agua para poderle
predicar a las multitudes. Así que ese es el primer acercamiento, ¿verdad?, que hay entre Jesús y Simón Pedro en esta historia que estamos viendo hoy. Así que algo interesante y quizás como un paréntesis es pensar, que lo mencionaba también Rey el domingo, pensar en esos altares o en esos podios extraños y no, ¿verdad?, no comunes que tenía Jesús. Jesús, ¿verdad? Aquí lo vemos en una interacción con los pescadores, ¿verdad? Cuando se acerca por primera vez a Simón Pedro. Pero los podios de Jesús, ¿verdad? Esos espacios o esos altares desde los que él predicaba eran poco comunes, ¿verdad? Y lo podemos ver en esta ilustración en una roca sentado a la orilla de un lago. Y asimismo, él enseñaba donde fuera. Hemos visto a Jesús en diferentes historias enseñando en los caminos, en las entradas de las ciudades, a las orillas de los lagos, en los montes, ¿verdad? Jesús no se limitaba al templo, sino que compartía la palabra en cualquier lugar y hacía milagros en cualquier esquina. Y en cualquier día también, ¿verdad? No se limitaba a un día o a otro, los domingos en la iglesia, ¿verdad? Sino que en cualquier momento y cualquier lugar, incluso en los días de reposo, que en efecto, ¿verdad? De manera cultural se guardaba ese día y religiosa se guardaba ese día. Michelle, Ajá. sí, yo estaba precisamente escuchando en estos días en Nueva Vida que precisamente de esta misma porción donde Jesús buscaba sitios estratégicos como el lago de Genezaret. Estaba rodeado de montañas, pues su voz en ese mismo espacio, toda, ¿verdad? Si había una multitud, pues esa multitud, pues te pueden ser miles de personas, ¿verdad? No hay una cantidad. Que mientras Jesús hablaba, la voz se difundía en ese espacio. Que yo me pregunté una vez, pero ¿cómo Jesús hablaba si no tenía micrófono todo para adelante? Y trayendo, ¿verdad? Esta porción, la escuché de casualidad y yo dije, oh sí, ok, la voz, el espacio, el eco, quizás, que podía hablarle a multitudes. Exacto. Sí, eso está súper interesante. Yo no conseguí mucha información de eso, pero es interesante que Jesús necesita alejarse, ¿verdad? O sea, la gente está en la orilla y entonces él se aleja en el bote para que su voz se proyecte para más, ¿verdad? Áreas y alcance a más personas. Aquí podemos ver un poquito ¿verdad? Obviamente estas son ilustraciones, me imagino que era más lejos de la orilla. Y pues tener un vozarrón, yo no sé, la gente de antes probablemente tenían como unos micrófonos ya instalados porque, ¿verdad? No había de otra, pero definitivo que había, estoy segura como los romanos, ¿verdad? Que tenían estos foros romanos en donde la voz se proyectaba y demás. Tenía que haber algún tipo de ciencia o algún tipo de, ¿verdad? Ley de física que permitía que esa voz se proyectara. Así que definitivo, de momento el mar se convertía como en este escenario en donde él podía proyectar su voz. Y por eso, ¿verdad? Jesús le pide su barca prestada a Simón. Y yo les pregunto, ¿cómo ustedes creen que debe haberse sentido Simón cuando Jesús entró en su barca o le pidió su barca prestada? Bueno, ya él estaba cansado, agotado físicamente de estar una noche en el medio del mar, si vienes a ver, donde habían vientos o quizás había calma, pero la frustración era tal porque quizás no era un día común de pescar, quizás él salió a pescar por la necesidad que había, ¿verdad? De ellos como familia. Y eso es como si me dijeran a mí, mira, vete a la oficina a las 8 de la noche. Pues ya yo cumplí mis 8 horas de trabajo, ¿para qué tú me quieres allí? O sea, pienso yo que es algo como que dentro de mi cansancio, dentro de mi agotamiento físico, mental, estoy frustrada, porque ¿para qué tú me quieres de vuelta para atrás? Vi a Edgar y a Marian también que se quitaron el mute por ahí. Gracias, Rose. Definitivo. Cansancio, frustración. ¿Qué más? Yo pienso que cuando Jesús subió a su barca, él se tiene que haber asombrado
Ujú, ujú. También, eso fue lo primero que yo pensé, ¿verdad? Que yo digo, wow, si Jesús es alguien que está siendo popular ahora mismo y las multitudes lo están siguiendo, de momento que esta persona importante se suba a mi barca, pues quizá una de las reacciones pudo haber sido sentirse honrado y sentirse como que, wow, qué cool. Tú sabes, esta persona está, pues, acercándose a mí pidiéndome este favor. Pero por otro lado, y ¿verdad? La interpretación que hacen en el video es más por esa línea más humana de que pues, estoy frustrado, estoy cansado, lo que quiero es irme para mi casa, ¿sabes? Todo salió mal, lo único que yo quiero ahora mismo es recoger vela e irme para casa a dormir. Entonces esta persona está retrasando más mi proceso de verdad de retirada. Así que probablemente pudo haber sido una cosa o la otra, una mezcla de ambas o cualquier otro sentimiento que nunca vamos a saber, pero ¿verdad? Quizá algo de eso es lo que estaba por allí. Lo que sí es cierto es que independientemente de cómo se haya sentido Simón, que no lo sabemos porque la escritura no lo dice, y lo más que podemos es, ¿verdad? Hacer assumptions, ¿verdad? Como a llegar a conclusiones que querramos. Sí, Michelle, también pienso yo, ¿verdad? Pienso, no sé, que quizás qué habilidades tenía Jesús de pescador, porque según él era hijo de un carpintero, ¿sabes? Nosotros tenemos experiencia como ¿sabes? Estamos pescando desde pequeños, algo así, que quizás él como que dudó también, pienso yo, ¿verdad? De las habilidades de él como pescador. Sí, y te me estás adelantando, Rose, porque eso viene ahorita. Esta estudiante está on fire, señores. Mira, eso viene ya mismo, porque eso es cuando Jesús, ¿verdad? Le dice que se vaya a pescar. Ahora mismo es un favor sencillo, ¿verdad? De mira, préstame tu barco para despotearme aquí y entonces hablar, ¿verdad? Pero incluso sin saber cómo se iba a sentir o cómo se hubiese sentido Simón, lo que sí la escritura nos dice, o sea, la información que sí tenemos, es el hecho de que Simón aceptó, ¿verdad? O accedió a prestar su barca a Jesús. Así que no sabemos cómo se sintió exactamente, pero obedeció o aceptó, ¿verdad? Ese pedido que le hace Jesús de permitirle entrar en su barca y sentarse allí o quedarse parado, no sé, echarse un chispito para adentro nada más y entonces para que Jesús pudiera hablar. Por otro lado, la escritura no especifica tampoco qué fue lo que Jesús enseñó en ese momento mientras estaba sentado en la barca. No dice, ¿verdad?, el tipo de parábolas o de enseñanza o de historia que hizo. En el video, ¿verdad?, se presenta un ejemplo de otra parábola que en efecto Jesús hizo en otra ocasión, o sea, la conectaron ahí porque es el mismo tema de las redes y la pesca, pero en esta porción bíblica particularmente no dice, ¿verdad?, cuál fue esa enseñanza. Pero sí podemos suponer que cualquiera haya sido, Simón escuchó esa predicación, escuchó esa enseñanza de Jesús, porque estaba allí en la barca con él, ¿verdad? No debemos pensar que pues Simón le dio la barca y se fue, ¿sabes? Porque después la conversación entre ellos sigue, así que podemos llegar a una conclusión bastante certera de que Simón debe haber estado escuchando esa predicación que estuvo haciendo Jesús en ese momento, así que empezó a escucharlo. Y me quiero parar aquí solo un momentito para, ¿verdad? Que miramos este detalle que me pareció bien interesante de la historia. Y es que Jesús le pidió a Simón un recurso que ya Simón tenía, ¿verdad? Jesús le pidió a Simón, dame tu barca. Y Simón tenía una barca, ¿verdad? La tenía allí, estaba ready para ser usada. Así que eso me pareció bien interesante, ¿verdad? Que Jesús le pide a Simón su barca, su herramienta de trabajo, la que usaba todos los días, algo que era común y cotidiano para él. Jesús usó esa barca para predicar y para llevar ese mensaje de esperanza que la gente necesitaba, porque si estaban detrás de él buscándolo, ¿verdad? Algo necesitaban de parte de Dios. Así que Jesús no le pidió a Simón algo que Simón no tenía. Jesús no le dijo a Simón, mira, vete y consígueme un podio de madera allí, pónmelo aquí para que yo pueda predicar, o un megáfono, un micrófono, unas bocinas para que yo pueda, tú sabes, aquí proyectar la voz. No le dijo, vete y búscame un rollo de la ley allí en el templo y tráemelo un momentito para leérselo aquí al corillo, ¿sabes? Jesús no le pidió a Simón algo que él no tenía ya ready en sus manos, ¿verdad? Listo en sus manos para dar.
Y eso pues a mí me parece interesante, ¿verdad? Porque me hace pensar, así como Simón tenía su barca y la prestó, pues para nosotros, ¿cuál es nuestra barca? ¿Cuál es nuestra barca, verdad? ¿Qué recursos, talentos, dones, habilidades, destrezas nosotros tenemos ya en nuestras manos? No las tenemos que ir a buscar a ningún lado, las tenemos ya aquí en nuestras manos. Que Jesús puede estarnos pidiendo para extender su reino, ¿verdad? Jesús le pide a Simón su barca para sentarse en ella y proyectar un mensaje de esperanza y de salvación a una multitud. Jesús, ¿qué es nuestra barca? ¿Qué nos pide a nosotros, verdad? Si nosotros fuéramos Simón y viniera Jesús donde nosotros con la intención de bendecir a multitudes con sus enseñanzas y nos pidiera un recurso que nosotros pudiéramos facilitar para que eso sea posible, ¿qué nos pediría Jesús a cada uno de nosotros? ¿Qué nos pediría Jesús para facilitar esas enseñanzas? Tal vez es un talento, una habilidad, la prioridad de nuestras finanzas, el cambio de una actitud o de una manera de pensar o de un comportamiento, el dejar el miedo, el dejar la vergüenza al que dirán porque somos cristianos, el tomar una decisión final y firme por Jesús, algún bien, algún equipo, alguna herramienta que tenemos en nuestra casa, el primado de nuestro tiempo, el primer lugar en nuestros corazones o en nuestros planes o en nuestra vida. Tantas cosas que pudieran ser ese medio que pudiera facilitar, ¿verdad? Que Jesús pueda llegar a más personas. Y lo que Jesús espera de nosotros, ya nosotros lo tenemos listo para dar. Es una cuestión de poder, ¿verdad? Ceder, entregar y renunciar. Así que, ¿cuál es nuestra barca? Les lanzo esa pregunta, ¿verdad? Para que todos reflexionemos acerca de ella. Y más importante aún, ¿estamos dispuestos a poner esa barca, ¿verdad? A la disposición de Dios? ¿O solamente la estamos usando para nuestros oficios humanos, ¿verdad? Porque hasta ese momento Simón utilizaba su barca, jamás y nunca él pensó, mi barca es tremenda para que alguien importante predique sobre ella y lleve un mensaje de esperanza. Su barca era para pescar, para estar en el mar. Y de momento, ¿verdad? Hay un giro y toma un nuevo uso. Así que nosotros estaríamos dispuestos también a que esas habilidades, esas destrezas, esas cosas que tenemos en nuestras manos puedan ser utilizadas, no solamente, pues, qué sé yo, para mi trabajo, porque soy tan buena haciendo X cosas, sino que trasladar eso, ¿verdad? Al plano espiritual y al reino de Dios, que, bueno, es más importante que cualquier otra cosa. Así que esa preguntita se las dejo ahí para que ustedes piensen. En este caso, esa barca para pescar se convirtió en un escenario para predicar. En el versículo 4, cuando terminó de hablar, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Así que después de que Jesús utiliza, ¿verdad? Este primer contacto que tiene con Simón, utiliza esa barca, pasamos a una segunda etapa de la historia. Ya Simón había prestado su barca, ya entendemos que debe haber escuchado esa predicación de Jesús. Y ahora, ¿verdad? Vamos a un segundo step. Yo lo estoy viendo como unos escalones, ¿verdad? El primer escalón es una interacción sencilla. Fue un favor bien simple el que le pidió Jesús. Préstame tu barco, dame algo que ya tú tienes en tus manos, que te pertenece, que es fácil dármelo porque lo tienes aquí disponible frente a mí. Ese es el paso 1, el primer escalón. Un escalón facilito de superar, ¿verdad? Porque es algo bastante directo y fácil de Simón, ¿verdad? Aparte de sus frustraciones y cansancios, de poder acceder a ello. Pero ahora vamos al segundo escalón y la cosa se va poniendo cada vez más intensa, ¿verdad? Entre Jesús y Simón. La historia pudo haber terminado ahí, by the way, ¿sabe? A todas luces, aquí Jesús pudo haber dicho, bueno, pues gracias por haberme prestado tu barca, check it, me voy a seguir por ahí mi camino y pues gracias Simón, un gusto haberte conocido, bye. Eso pudo haber pasado, ¿verdad? ¿Sabe? Jesús pudo haberle dicho, llévame a la orilla otra vez y me voy. Pero no fue lo que pasó, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo es Jesús. Y sabemos que Jesús siempre que tiene un encuentro, ¿verdad? Con alguna persona, siempre quiere más. Iris. No, que siempre hay un propósito, nada es casualidad, todo es causal. Exacto.
Siempre Siempre hay hay un propósito. más allá, ¿verdad? Más allá de lo que nuestros ojos humanos puedan ver o lo que nuestra mente pueda entender, siempre hay algo más. Y en efecto con Simón fue así. Había algo más, Jesús no se conformaba con sencillamente haber tenido una interacción sencilla con él. Había también recibido un favor de parte de Simón, conocía la necesidad de Simón, porque Simón tenía una necesidad y era que pues no había podido, ¿verdad?, tener su sustento del día. Así que Jesús conocía la necesidad de Simón, sabía que había respondido, ¿verdad?, prestándole su barca y quería recompensarlo, no lo quería dejar igual a como lo encontró. Así que en el versículo 4 termina dándole una orden a Simón y le dice, boga mar adentro. Así que Jesús siempre quiere más de nosotros y le dice, boga mar adentro. Ya Jesús no quería quedarse en la orilla con Simón. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Simón ante este pedido? Y aquí es lo que ahorita decía Rose. Y más importante, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta si estuviéramos en la misma posición que Simón? Y ya no solamente Jesús me está pidiendo, mira, dame esto que tienes ahí available, ¿verdad?, disponible rapidito, sino vamos a ir al próximo paso, pero dentro de unas ciertas circunstancias, que son las circunstancias de la frustración, del resultado, ¿verdad?, negativo que él tuvo ya en el mar. ¿Cómo nosotros hubiéramos respondido? Iri. Bueno, pienso que en mi humanidad hubiese puesto excusas también. Estoy cansada, ahora no puedo. Más tarde, mañana, otro día. Una persona Pero también hubiese dicho, el pescador soy yo, o sea, el que sé de esto soy yo. Ya estuvimos allí no sacó nada, ya a esta hora ni va a haber peces, ¿verdad? Exacto, que es lo que decía Rose ahorita, ¿verdad? Que sabe este de pescar que, ¿verdad? Que me está diciendo a mí que vaya. Leila, te veo por ahí también. Sí, yo, bueno que Simón en ese momento diría, pero ¿para qué tú quieres que yo vaya para allá adentro otra vez? Acabo de venir y no encuentro un pececito, no encuentro ni una sardina. ¿Para qué tú quieres que yo vuelva si no voy a encontrar nada? O sea, él estaba en una negativa. Porque, ok, ¿tú quieres que yo entre allá? Como que te lo estoy preguntando ahora, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo entre otra vez? Que yo vuelva otra vez allá, mar adentro, para ver qué voy a hacer, para venir con la red sin una chopita. Ajá, Rose y después Edgar. Ok, yo pienso, analizo que Jesús está probando la fe de Simón, porque a él es el que se dirige. La fe, la paciencia, la capacidad de entender o de que él pudiera entender que no es con su propia fuerza o con su, quizás, pues, como él dice, maestro, toda la noche hemos trabajando y nada hemos hecho, pero en tu palabra, o sea, ya él tenía un granito de fe, no un grano, un granito de fe, que si es en tu palabra, pues ya yo salgo de mi zona de confort para hacer entonces tu voluntad. Esa es mi humilde opinión. Gracias, Edgar. Aunque los versículos no lo detallan, yo pienso que primero que nada, Jesús, quién era él y de dónde venía. Por encima de eso, entiendo que aún en su asombro, primero porque le pidió prestada la barca, segundo porque en su barca predicó la palabra, y tercero por haber
por haberle pedido, aún después de él dejarle saber que estuvo toda la noche y que no pescó, él utiliza en tu nombre. O sea que ya al él saber quién era Jesús, él le está diciendo que si fuese por él, él no volvía a tirar la red, pero que creyendo en él y en obediencia a él, lo iba a volver a hacer. Exactamente, tremendo, gracias, Edgar. Eso mismo, ¿verdad? Uno de los comentaristas dice que él pudo haber inventado cualquier excusa, ¿verdad? Todas las que ustedes comentaron, ¿verdad? Él dice, por ejemplo, pues trabajé toda la noche y estoy cansado. Conozco mucho más de pesca que tú que eres un carpintero. O la mejor pesca es por la noche, no por el día. O estas multitudes y las enseñanzas en la voz tan alta asustó a los peces. O ya lavamos las redes, ya hicimos el trabajo, no vamos a volverlas a ensuciar. O Jesús puede conocer de religión, pero no sabe de pesca. Todas esas excusas él las pudo haber puesto. El detalle es que Simón no inventó excusas. Dentro de, ¿verdad? Él dijo algo, él hizo una aclaración, pero él no inventó excusas. Él, en su humanidad y dentro de su estado de frustración, sí trajo un punto, ¿verdad? Le explicó a Jesús, ¿verdad? Pues también pensando, pues mira, Jesús no sabe lo que pasó anoche, ¿verdad? Él explicó a Jesús lo que había pasado en la noche y le comunicó su frustración. Mira, esto fue lo que pasó, o sea, que este es el estatus actual. Pero acto seguido hizo esa declaración de fe que ustedes han comentado, esa declaración de confianza en Jesús, más en tu palabra echaré la red. O sea, en otras palabras, dijo, solamente porque tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer. ¿Y qué más está diciendo, verdad, Simón, en esto? En tu palabra, es eso que dice Edgar, o sea, Simón dice, yo no tengo ninguna esperanza de que esto va a suceder y yo por mí no lo hago. O sea, yo por mí no lo voy a hacer, pero solamente lo voy a hacer porque confío en ti, solamente lo voy a hacer porque eres tú quien lo está diciendo y solamente porque te voy a obedecer a ti. Así que deja de tratarse, ¿verdad? Es como un cambio de perspectiva en donde ya no se trata más de lo que Simón sabe, ¿verdad? Esa primera parte de su declaración es toda la noche estuvimos en el mar y no conseguimos nada. Esa es la declaración humana, ¿verdad? Y el punto de vista humano de lo que está pasando. Pero la segunda parte de su declaración empieza a volverse algo más espiritual, ¿verdad? Y trascendental, en donde ya no se trata de los límites humanos y empieza a tratarse de poner esa mirada en Jesús, ¿verdad? Ya no se trata de poner la mirada en el mar y las circunstancias, sino en que Jesús está aquí y lo que está diciendo y, ¿verdad? El mandato que está dando. Así que empezamos a ver más y más esa evolución, ¿verdad? En esa relación de Simón con Jesús, en donde vamos pasito a pasito. Ya fuimos de la parte de prestarme tu barca, ahora empezamos a ver unas interacciones que empiezan a ser más profundas, ¿verdad? Y que empiezan a tornarse desde lo humano y lo terrenal y lo que ven mis ojos a un plano cada vez más espiritual. Rose. Sí, Michelle, es que yo veo por entre las letras también. Ahí hay un punto clave donde ellos dice que estuvieron toda la noche, so que de lo que yo puedo sacar, que casi siempre o todas las veces van de noche a pescar, no van por el día. So que era como que algo imposible que a plena luz del sol, donde hay luz, hay claridad, hubieran peces. Que quizás, como te dije ahorita, que la fe de él de ir a plena luz del día, porque ya ellos habían venido de una noche oscura, una noche tranquila, quizás en paz, donde supuestamente había pesca y no pescaron nada, a ir a plena luz del día. Sí, porque si hay un tiempo, ¿verdad? Yo estuve toda la noche, ¿cómo tú me vas a hacer ir por el día cuando hay luz? No sé, entiendo, puede ser esa dinámica. Gloria también quería comentar algo. Sí, yo quiero comentar que el relato comienza, ¿verdad?
con Jesús en la orilla y que le pide la barca a Simón, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tú dijiste, para lo que Jesús le pide la barca a Simón es para predicar. Luego que termina esa, ¿verdad? Esa predicación de Jesús, es que entonces se le acerca a Pedro para que eche la red nuevamente. Sí, Pedro le contesta de forma humana, pero yo entiendo que esa palabra que que Jesús dio en ese momento allí, es la que hace la convicción en Pedro de confiar de que Jesús, lo que Jesús le dijo, accionar a lo que Jesús le dijo. Yo creo que esa palabra dada allí que Jesús le dio a la multitud, que Pedro escuchó, fue la que hizo que Pedro obedeciera y dijera: en tu nombre voy y echo las redes. Esa es mi opinión. Claro, definitivo. Yo lo veo así también. Liceidi también quería comentar algo. Liceidi, te vi por ahí. Sí, solo lo que le quería comentar era que cuando hablábamos de, ¿verdad? De ver esto tal vez como que Dios estaba probando la fe. Yo pienso que estaba probando un poco más que la fe, porque todos tenemos fe, todos estamos llamados a tener fe, pero se necesita, además de la fe, cerrar los ojos y confiar plenamente, sin importar que estuvimos una noche tratando de pescar, porque para que salgamos de esa crisis, ¿verdad? Es que tenemos que simple y sencillamente tirarnos de espalda en los brazos del Señor y que Él haga como tenga que hacer. O sea, que esto va probando muchas cosas, como tú dices, un paso tras otro, pues va la fe acompañada de la confianza que tenemos que tener en el Señor, porque si no, no hacemos nada. Gracias, Liceidi. Un comentarista dice: la única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creía en Jesús, no por las circunstancias que tenía a su alrededor. Cuando Jesús dirige nuestro trabajo, todo es diferente. Podemos trabajar, incluso trabajar duro por mucho tiempo sin resultados. Pero cuando Jesús dirige nuestro trabajo, vemos resultados. La obra en Dios nunca es en vano. Por otro lado, cuando hacemos excusas, en lugar de permitir que Jesús dirija nuestro trabajo, siempre nos perderemos de algo más grande. Antonia, ¿tú estás por ahí? Sí, yo les estoy escuchando. ¿Y tú quieres decir algo, mi amor? Sí, deseo compartir algo que me viene, ¿verdad? En mi pensamiento que estoy escuchando. Claro que sí. Para mí, el empezar en esto relato de todo lo que se está hablando, al Jesús pedirle la barca, a mi mente me viene, es que, vamos a decir en otras palabras, la palabra entrega. ¿Sí? Porque para nosotros servirle a Dios, pues tiene que haber una entrega, ¿verdad? Una entrega que nos pide. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, con eso también, cuando Simón está con Jesús, ellos establecen, para mí que establecen una relación. Simón establece una relación que le brinda confianza, de verdad. Y entonces ahí se relaciona con él. Y va, digo yo también, que Jesús se la sabe toda, pues lo va llevando a lo que lo quiere llevar. Entonces cuando se dice que exhorta y lo manda para la obediencia y boga mar adentro y los manda en esta actividad, pues es porque se necesita lo que es intimidad, profundidad con Jesús. Eso es lo que yo entiendo. Y como se dice, por ejemplo, relacionado, como escuché a Iris, que dijo que tiene propósito,
Pues mira, Jesús en su, ¿cómo es que se dice? En su libertad, en lo que quiera, que hace lo que quiera y en su soberanía, pues Jesús actúa con lo que quiere y usa a quien quiere. Gracias, Antonia. Así mismo. Digo, yo lo veo, perdona que te interrumpa, lo veo de esa manera. Veo primero relacionado todo esto, analizando con la barca, con la entrega, con todo, porque a la verdad que tiene la profundidad, eso tiene una profundidad respecto verdaderamente fue con Pedro, con Simón, pero es con nosotros, de verdad. ¿Qué quiere Jesús de mí? Porque es así, para servirle. Porque estaba pensando también que la encomienda que se encuentra más en obediencia, que dice ir y hacer discípulos. Pues Jesús busca para establecer lo que se llama su reino y trabajar en su reino. Él hace las cosas, las hace sin distinción de nada, como las quiere hacer. De que vamos a tener pues cosas dentro de la humanidad. Él las conoce. Él conocía a Simón, de verdad, y a nosotros. Gracias, Antonia, definitivo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de quién era Pedro, ¿verdad? Porque Pedro no era santo de la devoción de nadie, era un tipo bastante complicadito. Pero con todo y eso, ¿verdad? Jesús lo llamó. Leila, ¿tú querías comentar algo? Sí, es que tiene otro comentario también, es que estaba pensando según lo que están hablando cada uno de aquí de los hermanos en esta noche. De momento me pongo así como que a pensar, mi cabeza dio como una vueltita y pensé que Jesús quería saber cuán comprometido iba a estar Simón para seguirlo a él en su propósito. Quería saber cuán comprometido estaría con la tarea que se le iba a asignar a él. Que era una tarea. Iba a ser una tarea, ya Jesús sabía que iba a ser una tarea difícil, pero le está diciendo a Simón como que echa nuevamente tu red, como que ten fe, porque si el compromiso lo vas a obtener y vas a tener ese compromiso conmigo, sabes que desde este momento todo no es fácil, todo va a ser difícil y la carga es larga. Así mismo. Definitivo, y sabemos que ¿verdad? Pedro se convierte eventualmente en una figura importantísima dentro de lo que es la iglesia, así que definitivo que Simón pudo haberse negado, ¿verdad? Haber puesto excusas y no haberse abierto, ¿verdad? A esa obediencia que lo llevó, pues a todo lo que sabemos que lo llevó. Pero volviendo, ¿verdad? A la historia, lo más que me llama la atención es esto de ese proceso tan cariñoso por parte de Jesús de ir llevando a Simón de la mano, lo va llevando poquito a poco, ¿verdad? Y lo va llevando cada vez más a, como dice Antonia, a intimar a esa profundidad, hasta el punto en el que al final de la historia, ¿verdad? Vemos una entrega total, ¿verdad? Por parte de Simón. Así que antes hablamos de cómo Jesús le pide a Simón que le entregue lo que ya tenía en las manos, la barca. Jesús no se conforma con eso, quiere seguir compartiendo con Simón de una manera más cercana y ahora le pide que se meta al mar a pescar. Otra vez, sin embargo, ¿verdad? Jesús le está pidiendo a Simón algo que todavía está dentro del escenario común para Simón. Y vamos a ver cómo eso también evoluciona. Hasta ahora, el pedirle su barca prestada y el decirle, métete al mar a pescar, son cosas que Simón hacía siempre, ¿verdad? Las tenía ahí disponibles, sabía cómo hacerlas. Así que todavía Jesús va llevando a Simón dentro de un plano de lo que es común y cotidiano para él y no está como que pushing the limits, tú sabes, como empujándolo a cosas que sean muy lejanas a lo que él ya sabe. Eso va a cambiar, ¿verdad? Obviamente porque la historia sigue evolucionando, pero hasta ahora estamos
vamos de lo más chilling, ya vamos por la mitad del camino, ¿verdad? Apretando la cosa. Y obviamente, pues en ese momento, si seguimos en el texto, ocurre la pesca milagrosa. Simón tiene que trabajar en equipo con otros pescadores para poder cargar la cantidad tan grande de peces que había capturado en las redes. Y la palabra incluso dice que la barca casi se hundía, ¿verdad? Y lo pudimos ver en el video. Así que como todo lo que hace Dios, la recompensa por la obediencia de Pedro fue una bendición sobreabundante, ¿verdad? Dios parece no saber hacer nada a medias ni a poquito, sino todo lo contrario, ¿verdad? A los extremos de la sobreabundancia. Y les pregunto, ¿cómo reaccionó Simón Pedro ante ese milagro? Ya acercándonos, ¿verdad? A la última, el último peldaño de la historia. Hubo una reacción inicial, que es lo primero que dice. Tuvieron miedo. Miedo. ¿Algo más? Se sintió como indigno, porque la palabra dice, apártate de mí, ¿verdad? Como sentirse indigno. Sí, es bien interesante esa reacción de Pedro, de Pedro, porque, Iris, ¿querías comentar algo? Que Simón cayó de rodillas, como pidiendo perdón. Exacto, exacto. Súper bueno porque al igual que, ¿verdad? En esa declaración de ahorita, cuando había un contraste entre la parte humana, donde, ¿verdad? Pedro decía, pues mira, esto es lo que pasó anoche, esta es la realidad humana de los hechos, pero esta es la parte espiritual, ¿verdad? En tu nombre haré esto, o sea que hay un contraste entre lo humano y lo espiritual. Ahora también, por una parte, él tuvo temor, ¿verdad? Y esa es su parte humana tuvo temor de lo que estaba pasando porque era algo sobrenatural, ¿sabes? Era algo, como decía Rose, es de día, estuve toda la noche tratando, o sea que lo que está pasando aquí, no hay forma de negar que es algo sobrenatural. Pero por otro lado, viene esa otra actitud, que ¿verdad? Annette la comenta como una indignación y Edwin la describe como ese caer de rodillas. A mí me estuvo bien curioso y bien lindo porque yo siempre he pensado, la manera en que yo defino la adoración es el cómo yo me reconozco a mí misma en relación con Dios. O sea, ¿quién soy yo versus quién es Dios? O en relación con Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo Pedro. Así que Pedro hizo un genuino acto de adoración porque él dijo, yo soy un hombre pecador. Y yo soy un hombre pecador, apártate de mí. Lo que está diciendo es, yo soy un hombre pecador y tú eres un ser superior, tú eres un ser soberano, ¿verdad? Así que quién soy yo versus quién eres tú, lo hace caer de rodillas ante un acto de plena adoración a Dios. Y este es, ¿verdad? Un punto culminante de la historia, ¿verdad? Los que vemos la estructura de un cuento, ¿verdad? Este es el clímax, el punto culminante en donde ya toda la historia, ¿verdad? Va a girar ya hacia una resolución, porque en efecto hemos venido subiendo esos peldaños, esos escalones en donde Jesús va llevando a Simón de la mano y lo va retando a cada vez más. Y ahora es ese momento, ¿verdad? En que a través de este milagro Simón es, ¿verdad? Trastocado y tocado de una manera espectacular. Un comentarista, ¿verdad? Dice, en gran manera nosotros hemos perdido el sentido de asombro y de temor ante la presencia de Dios. En su lugar, adoramos ante el altar de la ciencia y la tecnología que todos los días nos presenta una nueva maravilla, o adoramos ante el altar de la autoestima e incluso resistimos cualquier sugerencia de inclinarnos ante Dios. Hasta nos sentimos con el derecho de imponer las condiciones bajo las cuales aceptamos a Dios. Es como decimos, si Dios es de tal forma, pues entonces yo no quiero nada con él. Pero en nuestros mejores momentos nos arrodillamos en adoración ante su presencia y reconocemos con gratitud quién es Él y las bendiciones que recibimos de Él. Así que en el caso de Simón, aparte del miedo y el asombro ante la maravilla de lo que estaba viendo, Simón adoró a Jesús. Y por lo menos el libro de Lucas, ¿verdad? Menciona la sanidad de la suegra de Pedro en un capítulo anterior, que vi que por ahí comentaron ahorita en el chat un poco acerca de ese milagro también, ¿verdad? En el caso del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se menciona de una manera bien breve, ¿verdad? No entra en mucho detalle de cómo fue eso, pero sí dice, ¿verdad? Que Jesús entró a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Así que Pedro es evidente que tuvo que haberse enterado e incluso maybe hasta vio
ese milagro de sanación, ¿verdad? Porque sucedió en su propia casa. Ya Pedro definitivamente había conocido de los milagros de Jesús para su familia y lo había escuchado predicar y enseñar en su barca en la orilla, pero todavía no había tenido ese encuentro súper profundo con Jesús. Así que es como, ¿verdad? Eso me acordó, como dice en Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Simón había escuchado de Jesús, lo había visto incluso hacer milagros. ¿Por qué Simón no cayó de rodillas ante Jesús cuando Jesús sanó a su suegra? Eso fue un milagro también, eso fue algo sobrenatural que sucedió, ¿verdad? Pero el trato de Jesús, de Jesús con Simón vino ahora, ¿verdad? Ese momento íntimo de ellos dos, ese momento de Jesús tratar con él de manera particular, vino ahora, no vino en ese otro momento. Así que él lo había escuchado, ¿verdad? Había escuchado, lo había visto de lejos, pero ahora había tenido la oportunidad de que Jesús se montó en su barca y lo metió por ahí para el mar, por ahí para abajo, y lo asombró con una acción sobrenatural. Y es ese momento de intimidad, ¿verdad? Lo lleva a ese momento de intimidad. Déjenme ver aquí que se me olvida que tengo esta presentación. No sé qué tengo aquí. Ahí está el mar profundo, a donde metieron a nuestro amigo Simón, ¿verdad? Bugamar adentro. Así que Jesús entra en ese trato personal e íntimo con Simón y le pide que tenga fe en él y que lo obedezca. Y Simón respondió exactamente con eso, con fe y con obediencia. Y entonces Jesús le fue revelado. Antes de eso no. Antes de eso él lo había visto y lo había escuchado, pero ahora fue cuando Jesús le fue revelado. Así que de esa misma forma, ¿verdad? Obviamente tuve que pensar en nosotros y pensar, ¿verdad? Que Jesús busca que nosotros podamos cultivar esa experiencia personal e íntima con él por medio de esa fe y de esa obediencia. Ya en este punto de la historia y después de cómo todo ha ido evolucionando, la relación entre Jesús y Pedro ya ¿verdad? Ido avanzando. Jesús dejó de pedirle a Simón que obedeciera haciendo las cosas que ya él sabía hacer o que había hecho antes, como tener una barca y prestársela o tirar sus redes al mar y pescar peces, ¿verdad? Ya dejó de hablarle de la pesca tradicional y elevó la conversación a hablarle de algo más allá, de algo, ¿verdad? Que sale de lo que conoce, ¿verdad? Simón. Jesús fue llevando a Simón paso a paso, primero con cosas conocidas, ahora profundizando. La verdad del reino le es revelada a Simón y ahora le pide experiencias nuevas. Es cuando le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que ya esto cambia radicalmente cualquier conversación y cualquier escenario y cualquier posibilidad de lo que está pasando entre Jesús y Simón. Ya fuimos poquito a poco, ahora ya Jesús le metió con todo, ¿verdad? Ahora Jesús cambió radicalmente el escenario y está hablándole de una cosa que es otra, ¿verdad? Cambió el juego, lo saca de su zona de confort y lo mueve a hablar de un plano espiritual y hablar de un plano sobrenatural y desconocido para Simón. Ya no estamos en la, tú sabes, como dice la pastora, en la malanguita majadita con lechecita, o sea, ya esto está, ahora vamos con todo. Y eso es esta historia, ¿verdad? Y cómo Jesús va llevando a Simón, definitivamente que es un reflejo de esa relación que Jesús quiere con nosotros. Jesús, ¿verdad? De entrada va a ir con sus lazos de amor seduciéndonos y pidiéndonos que demos de lo que tenemos, del poquito que tenemos. Mira, ¿verdad? No te va a pedir que te vayas para la luna, de lo que tú sabes hacer, de las destrezas que tienes, y por ahí te va llevando. Pero Jesús no te quiere dejar estancado, no te quiere dejar en la orilla, ¿verdad? Del lago, quiere que te metas full blast para allá adentro para que puedas experimentar, ¿verdad? Otras cosas, e incluso ni siquiera dentro del mar, ¿sabes? Pescador de hombre era otra cosa, hasta estamos hablando de algo que no es ni humano, ¿verdad? Así que esa es, ¿verdad? Ese journey o ese viaje de Jesús con Simón que es espectacular. Michelle. Sí. Viendo la imagen que tienes ahí,
Ajá. Por lo menos a mí, cuando yo voy a la playa, a mí me da pánico si yo sigo para dentro del mar y no toco fondo, me da pánico y salgo para atrás buscando tierra firme. Yo pienso que así como Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, no es que tus pies toquen tierra, es que confíes en lo que Jesús vaya, ¿verdad? Va a hacer en nosotros, y como que seguir nadando, no sé, porque por lo menos a mí, el mar, si yo no toco, si yo voy a la playa y yo veo que me estoy echando un poquito más para adentro y no toco fondo, me voy para atrás hasta que toque la arena. Voy a aprovechar esta coyuntura, Michelle, Sí. que están hablando de la imagen, porque cuando estaba haciendo la lectura, más cuando vi el video, anoté por aquí que Jesús pidió que llevaran la barca a la parte honda, como tú decías, llevarlo boga mar adentro, ¿verdad? Y entonces, como todo lo que estamos diciendo, todo lo que hace Jesús, todo lo que actúa y todo lo que dice tiene propósito, y como sabemos, ¿verdad? Al leer el final del capítulo, sabemos que todo era una enseñanza para decir que había que pescar hombres, ¿verdad? Que proclamar su palabra y ganar gente para el reino de Dios. Lo que yo veo al decir vete hondo, vete mar adentro, es como si nos estuviera diciendo, trabajar para mí no puede ser superficial, tiene que ser un ejercicio profundo. Hay que ir al fondo de la cosa, hay que ir al fondo de la gente, hay que ir allí donde es recóndito, ¿verdad? Y la gente necesita, allí es que hay que ir a pescar, hombre. Y entonces lo otro que la peliculita, ¿verdad? Nos ayudó, o me ayudó a ver mejor, es que esos pescadores, Simón realmente no estaba solo, había otra barca, habían otros pescadores allí. Tuvieron que hacer fuerza y hacerla unidos y de una forma coherente, porque si uno subía en las redes, pero los otros se quedaban con ella abajo, todos esos hombres, ¿verdad? Toda esa pesca se iba a perder. Así que tuvieron que hacer fuerza juntos, tuvieron que hacer, ¿verdad? Balancearse de una forma coherente, con una unión de espíritu, una unión de propósito, para poder sacar toda esa pesca. Y al final se esmeraron, levantaron, ¿verdad?, la pesca y rieron con gozo en la película, ¿verdad? Uno ve el video que se reían con gozo porque habían cumplido la misión. Se les había pedido algo y lo cumplieron. Yo creo pues que si nosotros también obedeciéramos, en este momento hablo más de mí misma, si yo misma obedeciera, si yo contestara afirmativamente al llamado, ¿verdad?, que se me hace, Dios pues tiene una promesa de bendición, de gozo y de alegría, ¿verdad? Para aquellos que nos rindamos, nos humillamos, como decía Eden, nos arrodillemos ante Él y hagamos un acto genuino de entrega, de rendición y de adoración. Definitivamente, gracias, Anet. Si obedeciéramos, ¿verdad? Qué cabeciduros somos, humanos, Dios mío, es una cosa terrible. Creemos que sabemos más que Dios y estamos en una batalla a veces bien constante, Anet. Yo también estoy ahí, así que, pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Y está ahí siempre con sus lazos de amor, siempre buscando seducirnos y acercarnos a Él y llevarnos de la mano. Así que ya llegando casi al final de la historia, sabemos que esta historia, ¿verdad?, aparte de esta relación tan íntima y tan bonita que yo no había percibido entre Jesús y Simón, también es el llamado a algunos discípulos, ¿verdad? En este caso él llama 4 discípulos que son todos pescadores. Y cuando Jesús llama a estas personas, estos son hombres comunes y corrientes, gente sin ningún credencial, sin ninguna experiencia o conocimiento de religión, de teología, sin ningún estatus social ni una distinción, ¿verdad? Así que Jesús los selecciona y los llama y los invita a seguirlo mientras ellos están trabajando como hombres comunes. Y dentro de la tradición, ¿verdad?, judía, habían lo que eran los rabí, que eran los maestros. Y pues usualmente el maestro seleccionaba a alumnos, ¿verdad?, discípulos que supiera que tenían pues unas cualidades para aprender, ¿verdad?,
a interpretar la ley y eventualmente ellos mismos convertirse en maestros. Así que usualmente el rabino va a llamar a cualquiera, o también los estudiantes, ¿verdad? Los discípulos podían acercarse al maestro para ver si les permitía seguirlo. Pero esta dinámica, ¿verdad? Y esta dinámica de aprendizaje y de discipulado se daba con personas pues que tenían un cierto conocimiento y una cierta, ¿verdad?, sofisticación y intelectualidad, ¿verdad? En el caso de los discípulos, mira, eran gente súper imperfecta, gente que no tenían ninguna destreza intelectual particular, eran artesanos, pescadores, ¿verdad? Pero aún dentro de sus imperfecciones, Jesús pudo ver que tenían un corazón dispuesto a servir y obedecer. Y él supo que no eran las fuerzas de ellos, de los discípulos, sino lo que Jesús podía hacer a través de ellos. Así que vemos hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Como nosotros, imperfectos, que metían la pata. Los discípulos no eran los mejores candidatos, pero, ¿verdad? Jesús podía ver más allá de esa humanidad, igual que hace con nosotros, ¿verdad? Que siempre estamos mirando todas nuestras imperfecciones, pero también Jesús ve, ¿verdad? Nos ve a través de ese amor que Jesucristo, ¿verdad?, derramó por nosotros. Así que, concluyendo ya la historia, Simón había estado en la orilla lavando las redes después de toda una noche intentando pescar sin resultado. Ahora en el versículo 11 regresa con las barcas llenas de peces. ¿Y qué hace Simón? Dejándolo todo, que es lo que decía Anet, ¿verdad? Esa entrega. ¿Le siguió? ¿Le siguieron? Dejándolo todo, lo siguió. Pero ese dejándolo todo también a mí ¿verdad?, me impactó, me llamó mucho la atención y fue como que, oh, Dios mío, qué fuerte. Dejándolo todo, o sea, este hombre lleva toda la noche tratando de pescar, no tiene peces, no tiene sustento para su familia. De repente se mete en esta experiencia con Jesús, regresa para atrás, ahora tiene lo que él estaba buscando originalmente. O sea, ahora él está en la posición en que él quería estar hace maybe una hora atrás, no sé cuánto tiempo pasó, pero ya él lo logró. O sea, ese esfuerzo que él tuvo, que como decía Liceidi, todo ese esfuerzo que uno hace, toda esa lucha que uno tiene, ahora dio el resultado que él originalmente quería. Pero súper interesantemente e irónicamente, ahora no importa. O sea, ahora hay cosas tan más importantes. Hay algo mayor ahora. Claro, hay un propósito tan y tan mayor, hay unos objetivos, hay unos logros tan superiores a la bobería que ahora representa tener un barco lleno de peces. Y fue porque él se dio él se permitió meterse mar adentro. Ahora tiene lo que en verdad al principio en su humanidad quería y ya ni importa, olvídate que se pudran los peces en el barco, que los coja otro y los venda y se los coma. Ya Simón estaba tan metido y tan conectado con Jesús que todas las cosas humanas pasaban literalmente un segundo plano. Es que yo lo pensaba, yo decía, yo me imaginaba esta escena, él caminando como que yendo así detrás de esta barca llena de peces y él como que mira, eso ni me importa, eso es una bobería. Y es tan interesante porque uno dice, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso en mi vida, verdad? ¿Qué son esas cosas que yo lucho tanto y peleo tanto por tener y me esfuerzo tanto y me abrumo y paso tiempo y tanta, ¿verdad?, lucha por uno alcanzar una cosa o tener una cierta cosa desde un punto de vista humano? Pero de momento pensar, es que hay cosas que son tan más importantes y cómo yo puedo llegar, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer en mi vida para yo llegar a estar en ese mismo estado espiritual en el que llegó a estar Simón, para tener esa valentía y esa determinación de tú seguir caminando para adelante y saber que esa cosa no importa. Es esa convicción. Esa convicción tan grande en su espíritu, ¿verdad? Qué maravilloso. Michelle, permiso. Esto no tiene fin. Mira, el versículo 10 dice que asimismo de Juan, Jacobo, ¿verdad? Que estaban allí, pero Jesús le habló a Simón y le dijo, no temas, no temas, desde ya serás pescador de hombres. No es que ya no vas a ser ¿verdad?, un pescador de peces que lo usas para tu alimento. Ahora quiero que pesques hombres como tú, que me sigan, que crean en mí, que tengan fe, que por mi palabra
dejen todo y me sigan. O sea, ese déjalo todo, como tú dices, es mirar hacia atrás y decir, si no hubiese sido por ese día, quizás cansada, afanada, molesta, confusa, quería que pues, quizás dejarlo todo. Voy a dejar la barca en la orilla y voy al otro día por la noche, ¿sabes? Si no hubiese sido por ese día, no sé qué hubiese sido de Simón en este caso, o en el caso mío, porque vamos a cambiar Simón y vamos a poner el nombre de nosotros. ¿Sabe qué hubiese sido de mí? ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Sabe? Dejarlo todo implicaba dejar el orgullo, la ignorancia de pensar que con mi propia fuerza o con mis propias manos o con mi intelecto, si alguno, que si quizás yo podía hacer las cosas a mi modo y no tener que, como vi el mar ahorita, que lo pusiste precioso, y no ver hacia ese horizonte que no sé qué me espera, a ese horizonte, a ese otro lado, y pensar que donde yo estoy pisando, como lo estoy viendo, estoy en mi zona de confort y no me quiero arriesgar a perder las tonterías, ¿verdad? O las tonteces que quizás me hacen ser algo y no soy nada. Definitivo. Dejarlo todo, ¿verdad? O seguir a Jesús siempre va a implicar de alguna forma u otra dejar cosas atrás. Y eso es un reto, ¿verdad? El renunciar, el dejar atrás tantas cosas a las que nos aferramos sin sentido, ¿verdad? Sin razón por qué hacerlo, pero en nuestra humanidad nos aferramos. Y esta historia también, ¿verdad? Habla, como decíamos, de esa intimidad y de esa relación cercana con Jesús, y ese seguir a Jesús es seguirlo no solamente para hacer, ¿verdad?, buenas obras o ¿verdad?, las cosas que uno, ¿verdad?, tiene como un checklist de cosas que hay que hacer para ser un buen cristiano. En esencia es esa relación íntima con Jesús. Un comentarista dice, si los discípulos hubieran perdido interés en Jesús como persona y como amigo, ellos no hubieran continuado caminando con él, y nosotros no somos diferentes. A través de esa comunión con el maestro es que empezamos a parecernos a él, a sentirnos como él y a actuar como él, para en efecto poder obedecer alcanzando a otros, ¿verdad? Que es el mandato que él nos ha dado. Pero se trata de esa relación, ¿verdad? Y ese boga mar adentro y ese mar amplio en donde Jesús nos llama, habla de esa relación íntima con él. Para culminar, ¿qué pasó con Pedro después? Sabemos que Pedro es un tipazo que sale ahí en muchas, ¿verdad?, muchas partes de los evangelios. Él siguió experimentando esa intimidad con Jesús. Él fue, ¿verdad?, en otra parte de la palabra donde Jesús dice que él es la roca sobre la cual Jesús funda la iglesia. O sea, que se convierte en uno de los pilares y una de las bases de regar ese evangelio para que se cree lo que es la iglesia cristiana. Así que no fue poca cosa. Y claro, en otras partes de los evangelios vemos que él siempre le hacía preguntas a Jesús acerca de las parábolas. Él fue el que preguntó cuántas veces teníamos que perdonar. Él indagó en cómo era la recompensa de las personas que seguían a Jesús. Él fue el primero que confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Él es quien estuvo en el monte de la transfiguración. Él es el que vio a la hija de Jairo resucitar. Él es el que no quiso que Jesús al principio le lavara los pies y después le dijo, lávame hasta la cabeza, ¿verdad? Cuando Jesús le contestó. Pedro también fue el que pidió que Jesús le permitiera caminar sobre las aguas con él. Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado. Pedro fue un personaje bien intenso, ¿verdad? Y estuvo bien presente con un rol bastante protagónico dentro de lo que son los 12 discípulos. Tuvo un rol bastante, ¿verdad?, vocal, y fue bastante activo. También por su temperamento, poco impulsivo. Edwin.
También lo negó 3 veces. Ah, llegaste ahí a un punto maravilloso. Ya iba para allá, pero chachos, ustedes están, mira, que cortan. En efecto, Pedro fue una persona principal y central a los evangelios, ¿verdad? Y a esa relación con Jesús y a todas esas historias de Jesús. Pero también Pedro fue quien negó a Jesús 3 veces, así que cometió muchos errores, era impulsivo. Y dentro de todo eso, y aún y a pesar de todo eso, tuvo un corazón, ¿verdad?, dispuesto a obedecer a Dios al punto de que Dios confió sobre él, ¿verdad?, ser uno de esos pilares de la iglesia cristiana. No importa cuántas veces falló y cayó, siempre recuperó esa integridad, ¿verdad?, por esa gracia de Dios. Y finalmente, Pedro fue martirizado, fue crucificado, y Pedro le pidió, ¿verdad?, pidió que fuera crucificado de cabezas, ¿verdad?, con la cabeza hacia abajo, porque él sentía que él no era digno de morir como su Señor Jesucristo había muerto. Así que fue un hombre de entrega total, de entrega hasta la muerte, ¿verdad? Y sabemos que eso es recompensado, debe estar siendo ya recompensado y lo será por la eternidad, esa entrega total que tuvo. Pero todo comenzó, toda esa travesía de Simón comenzó en la orilla del mar, en una barca, en medio de su cotidianidad, ¿verdad? Porque él tuvo un corazón dispuesto a darle lo que tenía a Jesús, a obedecerlo y meterse al mar, aunque parecía que nada de eso tenía sentido, y a lanzarse a esa aventura de cambiar de oficio para convertirse ya no más en un simple pescador, sino en un pescador de hombres, ¿verdad? Elevarse a ese próximo nivel espiritual. Leila. Sí, mira, es que me estaba acordando un poco de lo del relato. En una ocasión yo le pregunto a un compañero por qué cuando se van de pesca se van de noche. Y él me dice que es porque los peces suben. Los peces normalmente siempre están en la parte profunda, pero cuando es de noche ellos suben porque las lucecitas de las estrellas se reflejan en la parte de arriba del mar, y ellos creen que eso es comida y vienen ahí. Por eso es que pescan mucho de noche, que más bien la pesca es de noche, porque si es de día, los peces lo que hacen es que se van a lo profundo y las redes no llegan a lo profundo porque los peces están ahí y los peces le caen, o sea, las redes caen encima de los peces y no por debajo de los peces. Por eso es que siempre la pesca es de noche y no de día. Y Pedro pues tuvo esa duda en que como si lo pongo ahora no voy a coger nada, pero Jesús le está diciendo, ya no vas a tener que pescar más de noche, ahora lo vas a hacer de día, con la luz del día, y vas a pescar hombres, no peces. Ya no tienes que usar para tú ir a buscar a mi pueblo, al que me va a seguir a mí, con lámparas. Lo vas a tener a la plena luz del día y te vas a comunicar en la plena luz del día para que todos te escuchen y te vean. Gracias, Leila. Así mismo es. Así que igual que Simón, quiero que nos visualicemos un segundo y ahora sí que acabamos en esa misma travesía, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra orilla del mar con Jesús? ¿Cuál es esa barca que Jesús nos pide? ¿Cuál es ese llamado a meternos en aguas profundas, ¿verdad? Y ese acto de fe que Jesús demanda de nosotros, ¿verdad? Para poder ver esos milagros y eventualmente, ¿verdad? ¿Cuál es ese cambio de paradigma, de mentalidad, de oficio, que sabemos que al final del día para todos es el mismo, que es llevar ese evangelio, ¿verdad? Y todos convertirnos en pescadores de hombres, pero ¿cómo se ve ese proceso para nosotros, para cada uno de nosotros? Y los dejo con esta última pregunta, ¿verdad? Que es la que yo me hice también. Si estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús, dispuestos a dar lo que tenemos hoy en nuestras manos, a obedecerlo aunque las circunstancias parezcan no favorables, y luego a cambiar radicalmente lo que somos y lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Por seguir a Jesús. Así que esa pregunta, ¿verdad? Se las lanzo y me la lanzo a mí primero también. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? Antonia, te veo. Que estaba escuchando a Leila, la emoción de ella, y ella de noche no iban a hacer nada de noche en términos de luz del día. Vamos a decir en otras palabras, dirigidos, ¿verdad? Con la luz de Dios,
porque Dios es el que respalda. Ujú, ujú. Sí, Dios convoca, escoge, hace todo y Dios respalda. Así mismo. Sí, pues sí, es así. Se tiene que tirar uno de verdad. Y cuando yo digo tirar, pues lo que tenga uno que hacer, lo tiene que hacer y sabe que Dios respalda, Ujú, ujú. de verdad. Así mismo, Antonia, ¿algún otro comentario? Porque ya esto es lo último. ¿Algo más? Estamos. Gracias por la participación, que fue muy activa. Gracias por no abandonarme. Pero nada, como les comento le he comentado en otras ocasiones y les dije al principio, pues también fue un journey para mí aprender muchas cosas nuevas a través de esto, que son esas historias que uno siempre escucha, ¿verdad? Desde chiquito uno está escuchando estas historias y las lee en la Biblia, pero cuando a uno le toca desmenuzarlas es cuando uno empieza de verdad a indagar más allá y a entender muchas cosas hermosas que de verdad que es como dice la misma palabra, la palabra está viva, así que todos los días trae nuevas perspectivas y todos los días nos habla de una manera diferente. Así que le doy gracias a Dios por ese privilegio de poder compartir la palabra y aprender más de ella yo misma. Estoy muy agradecida. Tú sabes que te quiero decir. Ajá. Que en una ocasión no da mucho, que fue la pastora la que dio así creo que fue un martes, ¿verdad? Y habló de la presencia, el invisible, porque es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está activado siempre, activado. ¿Ves? Desde todo, yo las cosas las veo que el Espíritu Santo siempre está tomando acción. Amén. De verdad, de verdad. Amén. Claro. Sí, el Espíritu Santo, la presencia, porque en una ocasión ella habló, me recuerdo, el invisible, no el invisible que es presencia. Ujú. Ese Espíritu Santo es presencia y está activada en medio nuestro. Amén. Así mismo es. Sí, y por eso es que prácticamente pues tenemos que ir a eso, a esa profundidad, porque la escuché diciendo eso de la noche y el día es con la luz del Espíritu Santo. Ujú, ujú. Así mismo. Es definitivamente por esa misericordia de Dios y ese Espíritu Santo el que nos revela, ¿verdad? Nos revela estas verdades de la palabra, no es por nuestra fuerza, es solamente por ese Espíritu Santo que con su amor decide revelarse a nosotros. Así que no podemos más que sentirnos privilegiados y agradecidos de esa cercanía, ¿verdad? Que Dios tiene con nosotros a través de la palabra. Si no hay más comentarios, Iris, me voy a tomar el atrevimiento de continuar aquí con nuestra próxima parte, que son las ofrendas. Así que en Deuteronomio 16:17 dice, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido Dios, y sabemos que Dios nos ha bendecido y nos bendice en todo momento de formas que incluso no podemos ni llegar a entender o ni nos enteramos, ¿verdad? Así que podemos hacer nuestras ofrendas por el ATH móvil o en nuestro sobrecito para llevarle el domingo, y escuchamos esta alabanza mientras adoramos a Dios a través del acto del ofertorio. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar.
mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no. Voy a seguirte en pos de tu presencia, oh Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te damos gracias, Padre bueno y Padre eterno, por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que fue desmenuzada y que nos convoca, Señor, a dejarlo todo para seguirte. Gracias, Señor, y en ese modo de adoración te ofrendamos estas ofrenda metálica, Señor, pero también con nuestras vidas. Recíbela, Señor, como olor grato a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Y vamos a los anuncios para lo que resta de semana. Para mañana hay un taller de proyección, de manejo de la proyección a las 7 de la noche en el templo. Será presencial. Es para todo el grupo ministerial, debe estarse cita allí, y para toda aquella persona que le interese, ¿verdad?, ser parte del grupo de proyección. El jueves tendremos en horario sugerido el altar familiar a las 8 de la noche. El texto bíblico para mañana para el altar familiar es en Colosenses 3:14. El sábado 12 tendremos nuestra asamblea anual local para miembros activos y pasivos y simpatizantes que deseen estar allí como oyentes. Será a las 9:30 de la mañana de manera presencial en el templo. Y el domingo 13 continuamos nuestro culto de adoración y alabanza y escuela bíblica a las 9:30 de la mañana. Y continuamos orando por nuestra hermana Ana Sánchez, Ana Colón, Alcenia, Evelyn, Cristóbal, Adolfo, Susana, Luna, Leila, Priscila, y por todas esas peticiones que hay en nuestro chat de Oremos, que lo tenemos ahí de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche. Así que demos cita para, ¿verdad?, continuar orando por nuestro país, por el mundo y por tantas peticiones, ¿verdad?, que hay, que Dios las conoce, pero nos pide que nosotros vayamos al trono de su gracia y oremos e intercedamos por otras personas y por nuestros familiares. Hasta aquí los anuncios. Vamos a recibir la bendición de esta noche y le voy a pedir a la hermana Michelle, que fue la que estuvo a cargo del desmenuzando la palabra, que tenga la misma. Dios les bendiga. Gracias, Dios, por la oportunidad de reunirnos por aquí un martes más, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque nos la has dejado, Señor, como una guía, como una fuente, Señor, de esperanza, de paz, de poder seguir descubriendo, Señor, las cosas grandes que tú quieres y sueñas para nuestras vidas, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Danos ese Espíritu Santo tuyo, que es el que revele, Señor, a nuestras vidas y abre nuestros corazones, Dios, en humildad, a reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Te necesitamos, Dios, te necesitamos en nuestras vidas, Dios, porque somos humanos, porque fallamos, porque muchas veces estamos en confusión, en indecisión, en falta de fe, Señor, en cansancio, Dios, pero tú estás por encima de todas esas cosas, Dios, y reinas con poder y autoridad sobre nuestras vidas.
Así que te pido que tu Espíritu Santo una vez más, Señor, nos visite cada uno de los hogares que están aquí representados y las personas que escucharán esto luego, Señor. Visítanos, Señor. Tu presencia y tu poder no conocen límites, Señor. Así que clamamos a ti, Señor, y te pedimos que nos toques una vez más, que nos des tu Espíritu Santo y nos unja, Señor. Abra nuestros ojos espirituales para poderte ver en medio de los tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarte todo. Ayúdanos a dejar, Señor, atrás tantas cosas que a veces sabemos cuáles son, Señor, y no lo queremos reconocer, no las queremos soltar. Somos testarudos, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos va moldeando, nos va tocando, nos va ministrando, Señor, en cada oportunidad que tú tienes, Señor. Y solo te pido que tengamos los oídos prestos y los corazones dispuestos a dejarnos ministrar, a dejarnos transformar, a dejarnos moldear, Señor, por ti, a entregarte todo, Señor, de día en día poder entregarte todo, Señor, y dejarlo todo para dedicarte nuestra prioridad a ti, Señor, porque todas estas cosas se van a acabar un día. Todo lo que tenemos aquí se va a acabar y solamente nos va a quedar el amor tuyo, Señor, y la vida eterna en ti. Sí, Señor, obedecemos tu palabra, así que ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por esta noche, que podamos descansar y que sigas bendiciendo, Señor, a tu iglesia de las múltiples formas en que lo estás haciendo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a toditos. Salúdense unos a otros y linda noche. La paz de Dios sea con todos. Gloria a Dios. Amén. Que descansen. Saludos. Amén. Gracias. Michelle, te amo. Gracias, Anel. Un beso. A los demás también, y a los demás también. Nos ponemos Descansen, celosos. mua. Mira, Marian. Bye. Bye. Dios los cuide. Katy, Gloria, Iri y Edwin.